Hoy día vamos a aprender a calcular o aplicar las reglas de asignación del número de oxidación en distintos elementos y compuestos. Como vemos allí, vamos a asignar el número de oxidación aplicando las reglas de oxidación y reducción en los siguientes ejemplos que vemos en pantalla. Entonces, a cada uno de estos ejemplos les vamos a asignar los números de oxidación con las reglas que veremos a continuación. Empezando con la primera regla. Tenemos la primera regla. Vemos ahí. Tenemos esa primera regla. Dice, todo elemento libre tiene número de oxidación cero. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel elemento que no tiene otro elemento a su lado que no forma sustancia, y por más que este elemento lleve un subíndice, siempre su número de oxidación va a ser cero. Entonces, veamos y volvamos a nuestros ejercicios. Lo tenemos ahí. Veamos el ejemplo número 1. Tenemos SH2, que sería el hidrógeno molecular o hidrógeno gaseoso. Como vemos, el elemento está completamente solo, no tiene otro elemento formando sustancia. Por tanto, automáticamente su número de oxidación que se le asigna es el 0. Muy bien. Ahora, si vemos el siguiente ejemplo, entonces veamos el otro ejemplo. Tenemos el N2, el nitrógeno molecular o nitrógeno gaseoso. También, como vemos, es un elemento solo, no está formando con otro elemento sustancia. Por tanto, automáticamente su número de oxidación es 0. Vemos un tercer ejemplo más. Tenemos el O2, el ejemplo número 3. Como vemos, a pesar de que lleva su índice, está solito, no tiene otro elemento formando sustancia. Por tanto, la regla me indica que su número de oxidación es 0. La siguiente regla nos dice, los metales, escuchen bien, los metales combinados siempre tienen número de oxidación positivo. Siempre. Cualquier metal de la tabla periódica de los elementos y la tabla de los metales, siempre su número de oxidación va a ser positivo. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Vemos el ejemplo número 4. Tenemos ahí un sodio unido a este oxígeno formando un compuesto. En este caso, al parecer es un óxido. Unión de un metal con el oxígeno es un óxido metal. Y nos dice, todo metal, siempre su número de oxidación es positivo. Si recordamos la tabla de los metales, el sodio pertenece a los grupos monovalentes. En este caso, su número de oxidación es más 1. Y se cumple la regla de que todo metal siempre va a ser positivo. Veamos el siguiente ejemplo, el que vemos ahí, el número 5. Nuevamente vemos a un metal, que en este caso es aluminio, unido a este grupo funcional OH. En este caso es un hidrógeno. De igual manera, la regla dice que sea cual sea el metal, unido con otro elemento, siempre va a ser positivo. Si recordamos, el aluminio forma parte de la tabla de los metales de los trivalentes. Es decir, que su número de oxidación es más 3. Y como vemos aquí, el 3 nos lo está indicando, porque las reglas de intercambio, este 3 pertenecía al metal, y como vemos, había sido positivo. Veamos un tercer ejemplo. Tenemos ahí el potasio, unido a este manganeso y a este oxígeno. Este ejemplo vendría a ser una oxidar, donde este manganeso está trabajando como no metal. Entonces, como vemos, este potasio
es metálico. Y en la tabla de los metales, entonces, su número de oxidación pertenecería a los monovalentes. Es decir, que este potasio vale más 1 tanto. Y hemos aplicado la regla número 2 de asignación de números de oxidación. La siguiente regla nos refiere al caso del flúor metálico. ¿Qué nos dice? El flúor combinado siempre tiene en todos los compuestos que forme número de oxidación menos 1. Escuchen muy bien. Siempre tiene número de oxidación de menos 1. Entonces, ahí nos aclara que es el más electronegativo de todos. Entonces, viendo esa referencia que nos dice esta regla, vamos a ver los ejemplos a continuación. Vemos el ejemplo número 10. Como vemos, aquí ya tenemos un metal y vemos al flúor. Por tanto, ¿qué nos dice la regla? Que siempre el flúor, sea con quien esté formando una sustancia, siempre va a ser menos 1. Es decir, el flúor con el sodio, automáticamente este flúor vale menos 1. Y está asignado su número de oxidación. No se olviden que estamos haciendo el análisis de cada caso. No estamos asignando el número de oxidación de cada elemento. Vemos el ejemplo número 8. Vemos nuevamente el flúor con este hidrógeno. ¿Qué nos dice la regla? Que el flúor, sea con quien sea que esté unido, siempre su número de oxidación es menos. Vamos a ver este tercer ejemplo número 9 que vemos allí. Vemos al aluminio y nuevamente al flúor. Nos dice la regla que sea cual sea con quien esté formando sustancias, siempre su número de oxidación es menos 1. La siguiente regla nos refiere al hidrógeno. ¿Qué nos dice acerca del hidrógeno? Dice que el hidrógeno siempre combinado tiene número de oxidación más 1. Volvemos a repetir, el hidrógeno combinado siempre tiene número de oxidación más 1, pero tiene una excepción, que el hidrógeno siempre va a ser menos 1, ¿cuándo? Cuando está al lado de otro metal, es decir, formando hidruros metales. Repito, la excepción del hidrógeno deja de ser más 1 si no trabaja con menos 1, cuando al lado de él está cualquier metal, es decir, forma un hidruro metálico. Entonces, veamos los ejemplos para esta regla. Veamos este ejemplo número 10. Tenemos ahí al hidrógeno al lado de un no metal. Entonces dice que el hidrógeno siempre va a ser positivo, porque como está al lado de un no metal, en caso de cloro, este hidrógeno siempre va a ser más 1. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí vemos nuevamente al hidrógeno al lado de un no metal que es nitrógeno y del oxígeno. Es decir, hay 3 elementos formando una sustancia, que en este caso es un ácido oxálico. Por favor. Decíamos, este compuesto, estos 3 elementos forman un ácido oxigenado. El anterior era un hidrácido, un ácido no oxigenado. Entonces, veamos, nuevamente, vemos el hidrógeno. Dice que el hidrógeno siempre va a tener número de oxidación más 1. Veamos un ejemplo más. Ahora tenemos simplemente una molécula de agua, H2O. Nuevamente interviene el hidrógeno. Por tanto, su número de oxidación ya conocemos que es más 1. Muy bien. Veamos el ejemplo número 13. Vemos ahí el hidrógeno y
Anterior a él tenemos un potasio. Este potasio es un metal. ¿Qué nos dice la regla? Nos dice que si el hidrógeno está al lado de un metal, el hidrógeno deja de ser más uno, sino automáticamente se vuelve menos uno. ¿Por qué? Porque está formando un hidruro metálico. Pierde su característica positiva para volverse negativo. Veamos el otro ejemplo, el ejemplo 14. Nuevamente vemos al hidrógeno que está al lado del magnesio. El magnesio es metal. Por tanto, el hidrógeno perdió su valencia positiva para volverse negativa con menos 1. Y hemos aplicado la regla que nos indicaba el hidrógeno y su excepción. Vamos a la siguiente regla. Vamos ahora a aprender la regla del oxígeno. Veamos la regla del oxígeno. ¿Qué nos dice para el oxígeno? Dice que el oxígeno combinado siempre tiene número de oxidación -2. Eso nos dice la regla. Que el oxígeno siempre combinado va a tener valencia -2. Pero el oxígeno tiene dos excepciones. Una, dice, solo por excepción, el oxígeno tiene número de oxidación -1. ¿En quiénes? En los peróxidos de hidrógeno. En el peróxido de hidrógeno, o también llamado agua oxigenada, y en los peróxidos metálicos. No se olviden que los peróxidos solo se trabajan en los primeros dos grupos de la tabla de metales, en los monovalentes y en los divalentes. Es decir, hidrógeno, litio, sodio, potasio, amonio, plata, francio, cesio y rubidio, que es el grupo +1, y los divalentes, magnesio, calcio, bario, radio, zinc y estroncio, +2. Solo en eso. Pero también dice, aclaremos acá, hay otra excepción para el oxígeno. Solo, ya por rareza química, el oxígeno, su número de acción se vuelve +2, ahí como ven en el cuadrito anaranjado, cuando está frente al flúor. Solamente por curiosidad química, por rareza química, el oxígeno se convierte en +2 frente al flúor. Y vemos el ejemplo clarito ahí, solo en el difluoruro de oxígeno, que vemos ahí. Solo en el único elemento, cuando forma con el flúor esa sustancia llamada difluoruro de oxígeno, que el oxígeno se vuelve más. Entonces, veamos los ejemplos. Pues vamos a ver nuestros ejemplos y vemos ahí el ejemplo número 15. Tenemos ahí el calcio y el oxígeno. Al parecer esto es un óxido. Entonces vemos al oxígeno que está al lado de un metal, siempre su número de oxidación va a ser -2. Veamos otra vez otro ejemplo, el ejemplo 96. Vemos nuevamente, le hemos puesto el calcio, pero ahora tenemos el oxígeno y el hidrógeno formando hidrógeno. Pero si analizamos solamente el oxígeno, nos indica que el oxígeno nuevamente va a trabajar con -2. Ahora, veamos el ejemplo 17. En la excepción nos hablaban del peróxido de hidrógeno o también llamado agua oxigenada. Como vemos aquí, H2O2, este es el peróxido de hidrógeno o comúnmente llamado agua oxigenada. Entonces, ¿qué nos dicen en los peróxidos o en el agua oxigenada? Que el oxígeno, siempre su número de oxidación va a ser -1. Pierde el -2 y se convierte en -1. Este es, vuelvo a repetir, agua oxigenada. En el ejemplo 18, es otro peróxido metálico, pero en este caso es el peróxido de calcio. Como vemos, nuevamente este oxígeno está trabajando con -1. ¿Cómo recordar? Van a tener que recordar quiénes formaban los peróxidos. Volvemos a repetir, solo con los monovalentes, que en este caso son hidrógeno, litio, sodio, potasio, amonio, plata, francio, cesio y rubidio. Y el grupo divalentes, magnesio, calcio, bario, radio, zinc, estroncio y berilio +2. Solo con esos dos grupos se forman peróxidos.
Vemos un tercer ejemplo. Como observan ahí, tenemos un no metal y el oxígeno. Aplicando cualquiera de las dos, la regla que aplicaríamos para este ejemplo nos dice que como este ejemplo es un óxido no metálico o también llamado anhídrido, no corresponde aplicar el número de oxidación de excepción, porque no es un peróxido, es un simplemente óxido no metálico o también llamado anhídrido. Por tanto, el número de oxidación para este oxígeno es -2. Ahora, si analizamos este último ejemplo que vemos ahí, el ejemplo número 20, tenemos al oxígeno unido al flúor. Y esta es la rareza química que nos decía la regla, que la única vez que el oxígeno se convierte en +2 es con el flúor. Es decir, que este oxígeno junto a este flúor, formando el bifluoruro de oxígeno, su número de oxidación va a ser más. Y hemos aplicado y aprendido las reglas para el oxígeno. Muy bien. Tenemos como siguiente regla cuando trabajamos los no metales. ¿Qué nos dice esta regla? Los no metales combinados pueden tener, veamos ahí, número de oxidación positivo. Ahí corregir el cuadrito, número de oxidación positivo. O negativo. Se dan dos casos. Según el elemento que los acompaña. ¿Qué quiere decir esto? Para que aprenda bien la regla. ¿Cuándo el no metal va a ser positivo? Escuche bien, cuando está acompañado del oxígeno. Cuando un no metal es positivo, cuando está acompañado del oxígeno. ¿Cuándo va a ser negativo? El no metal se va a volver negativo cuando está al lado de un metal, escuchen bien, al lado de un metal o al lado del hidrógeno. Y aquí lo vamos a remarcar bien. Cuando está al lado de, en este caso habla de sodio porque está hablando de los ejemplos que vemos ahí, pero la regla sería, si está al lado del hidrógeno o de cualquier metal, el número de oxidación va a ser negativo de los no metales. Si está al lado del oxígeno, fíjense, se lo estoy marcando ahí, el no metal va a ser positivo. Entonces, veamos los ejemplos. Ahí vamos a poner nuestro ejemplo. Ahí tenemos. Vemos al cloro. El cloro está al lado del oxígeno. Nos dice la regla que todo no metal, el cloro es no metal, ¿cierto? Está al lado del oxígeno. Automáticamente, eso me indica que el no metal va a ser positivo. ¿Qué valencia le vamos a asignar? ¿Qué valencia o número de oxidación? Vemos el intercambio, que es una regla fundamental en química. Este 5 que tiene este oxígeno pertenecería a este cloro. Por tanto, su número de oxidación va a ser +5. Y se cumple lo que le dice la regla de número de oxidación. Ahora, vemos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, vemos a este bromo. Es un no metal el bromo, pero está al lado de este metal, que es sodio. ¿Qué nos dice la regla? Que debe trabajar con su valencia, con su número de oxidación negativo. Y el bromo, al pertenecer al grupo de los anfígenos, flúor, cloro, bromo y yodo, su número negativo es -1. Por tanto, este bromo va a ser -1. Y se cumple la regla que me indica que si está al lado de cualquier metal o del hidrógeno va a ser negativo. Ahora, siguiendo esos ejemplos, veamos el siguiente. Vemos el hidrógeno y este azufre. Nuevamente vemos que este azufre es no metal, pero está al lado del hidrógeno. Por tanto, este azufre va a ser sí o sí negativo.
por la regla. Y el azufre, al pertenecer al grupo de los anfígenos, sería azufre, selenio y teluro, pertenece a los anfígenos del oxígeno. Por tanto, su valencia negativa va a ser menos 2. Ahora veamos el caso siguiente. Vemos nuevamente ese compuesto. Es un anhídrido. N2O3. Nuevamente vemos que el nitrógeno está con el oxígeno. Debe trabajar con valencia positiva. ¿Qué valencia le vamos a asignar a este nitrógeno? Vemos la regla fundamental, el intercambio. Quiere decir que la valencia de este nitrógeno está al lado del oxígeno. Es decir, que su valencia va a ser más 3. Veamos un ejemplo más de este caso. Nuevamente vemos este nitrógeno. ¿Qué número de oxidación le tendríamos que asignar a este nitrógeno? Pero para no hacerlo el mismo, vamos a cambiarle el número de oxidación, el elemento. Vamos a ponerle por antimonio, Sb, para no repetir los mismos elementos. Y vamos a ponerle 2 y aquí vamos a ponerle Le. Vamos a ver ese ejemplo del antimonio. Mejor. ¿Qué número de oxidación le vamos a hacer? Vemos este antimonio es un no metal y está unido al oxígeno. Por tanto, al estar unido con oxígeno, su valencia va a ser positiva. Número de oxidación, perdón. ¿Dónde vemos su número de oxidación? En el número que le antecede. Es decir, que el 5 de este oxígeno es el número de oxidación del antimonio, pero positivo. Y hemos aplicado la regla. Ahora, vamos con la última regla para asignar número de oxidación, que sería la regla fundamental. Esta regla fundamental nos dice que toda fórmula normal, la suma total de sus números de oxidación positivos siempre debe ser igual a la suma total de los números de oxidación negativos. Es decir, que si existen, doy un ejemplo vago, si existen 10 cargas positivas, deben existir 10 cargas negativas. Es un ejemplo. En eso se resume. Es decir, que las cargas positivas siempre deben ser iguales a las cargas negativas. Entonces, empecemos a hacer el análisis aplicando todas las reglas vistas. Veamos a continuación los restantes ejemplos que vemos ahí. Vamos a aplicar ahora la regla fundamental, lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Si tenemos este oxígeno y vemos que es agua oxigenada, H2O, esto es un peróxido. Asignemos la regla básica, la conocida, que nos dice que el hidrógeno siempre va a ser positivo. Entonces, su número de oxidación es más 1. Vean, si multiplico, voy a hacer el análisis aquí al lado, más 1 por 2. Al multiplicar eso me da 2 cargas positivas. ¿Correcto? Es decir, que para aplicar la regla fundamental deben existir solamente 2 cargas negativas. Entonces, veamos el oxígeno. El oxígeno ya lleva un subíndice 2. Por tanto, ¿cuál va a ser el número de oxidación negativo que se le debe aplicar a este? Y ya sabemos que este es peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Es una excepción del oxígeno que nos dice que en los peróxidos el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 1. Entonces, si yo hiciese el análisis, voy a ponerlo más abajo, siguiendo la regla, colocando menos 1 y multiplicando el subíndice 2, me queda menos 1 por 2, eso es menos 2. Como ven, ambas cargas son iguales. Esa es la regla fundamental que nos habla el número de oxidación.
que las cargas tanto positivas como de negativas siempre deben ser iguales. Si tiene dudas para esta asignación, aclaro. Si ya tienes este valor 2 dividido entre este subíndice 2, ¿cuánto queda? 1. Le pone el 1 y le agrega su signo negativo. Pero si no lo entendió, veamos al siguiente ejemplo. Aplicando la regla fundamental. Asignemos. Aquí tenemos un metal. Al tener este metal ya sabemos que es potasio. Su número de oxidación siempre es positivo. En este caso, la tabla de metales me dice que es más 1. Vamos a hacer el análisis a un lado. Tenemos más 1 por su índice 2. Me da un total de 2 cargas positivas. ¿Correcto? Ahora, vamos a asignar a otro elemento conocido según la regla. Tenemos este oxígeno. El oxígeno dice que sea cual sea con el que esté trabajando, salvo su excepción, siempre es menos 2. Veamos, hagamos su análisis. Menos 2 por el índice 4. Eso me queda menos 8. Como vemos, en el análisis hay 2 cargas positivas y 8 cargas negativas. Vemos que me van a faltar 6 cargas positivas para que sean todas iguales. Entonces, ¿qué debo hacer? Como me faltan 6 cargas positivas, es decir, que este azufre, su número de oxidación va a ser. Entonces, ya le asigné el más 6 a este azufre, decimos que si sumo el 6 de este azufre, eso me van a dar un total de más 8 cargas positivas y vemos 8 cargas negativas. Y hemos aplicado la regla fundamental para esta sustancia. Como ven, ya estamos poniendo los números de oxidación a cada elemento. Si aún no lo entendemos, vamos al siguiente. Otro ejemplito más. Tenemos el caso de este hidrógeno y este sodio. Vemos que el hidrógeno está vinculado a un metal. Y ya sabemos que los metales siempre son positivos. Entonces, ya sabemos que todos son positivos, automáticamente sabemos que el sodio vale más 1. Ahora, si ya tenemos la carga más 1 del sodio, para aplicar la regla fundamental, quiere decir que para que tener igualdad de cargas o equilibrio químico, este hidrógeno debe valer menos 1. Y hemos cumplido también la regla, que el hidrógeno se vuelve menos 1 cuando está al lado de los metales. Más 1, menos 1, como ven, ambas cargas son iguales. Y hemos aplicado la regla fundamental. Veamos otro ejemplo más. Vemos ese oxácido, ácido sulfuroso. Vemos nuevamente el hidrógeno. El hidrógeno ya conocemos que su número de oxidación es más 1. Y vamos haciendo su análisis. Más 1 por su índice 2. Veamos, más 1 por su índice 2 me da un total de más 2. Ahora, vemos aquí el oxígeno. El oxígeno sea con que trabaje, siempre menos 2. Pero lleva su índice 3. Veamos su análisis. Menos 2 por 3. Eso me da un total de menos 6. Quiere decir que hay 6 cargas negativas. Y para aplicar la regla fundamental dice que deben existir las mismas cantidades negativas que positivas, pero solo tengo más 2. ¿Cuántas me faltarían? Me faltarían 4 cargas positivas. Es decir, entonces, que este azufre vale más 4. Entonces, al sumarse esta carga más 4, 4 más 2 más 6, como vemos, más 6 cargas positivas, 6 negativas, regla fundamental, hemos alcanzado el equilibrio. Vamos al último ejemplo de la clase y con esto vamos a estar culminando. Tenemos un metal unido a un oxígeno. Si aplicamos ahora al revés, apliquémosles, veamos a este oxígeno. Dice el oxígeno combinado, cuando no hay excepción, siempre menos 2. Analicemos. Menos 2 por su índice 3. Esto me da un total de 6 cargas positivas. Es decir, que deben existir 6 cargas positivas.
Veamos, ¿cómo asignarle entonces el número de oxidación al metal? Si no la sabe la regla fundamental de intercambio, aquí está la respuesta. Hemos hecho el análisis preliminar del oxígeno. Entonces, como ya tengo 6 cargas negativas, tienen que haber 6 positivas, decimos, vemos que este dimuto lleva su índice 2. Entonces, a ese resultado le va a dividir el subíndice. Es decir, que le vamos a dividir entre 2. Porque es el subíndice del metal. ¿Por qué hacemos esto? Para asignar el número de oxidación positivo del metal. Si dividimos 6 dividido entre 2, esto nos da un total de 3. Y esa sería la carga positiva que debo agregar a este metal. Ahora, ¿cómo saber que esta carga más 3 es correcta? Vemos el más 3. A ese más 3 debo multiplicarle, observe bien, estamos haciendo la prueba, el 3, debo multiplicarle este índice 2. 3 por 2, eso me da un total de más 6. Como ven, hemos igualado 6 cargas negativas, 6 cargas positivas. Por ende, aplicamos correctamente la regla fundamental de asignación de números de oxidación.